Bueno, pues hoy viernes comienza una exposición en la Sala José Lapallese de Calamocha titulada Misión Afganistán. En esa muestra se recogen fotografías e infografías sobre las misiones de las tropas españolas en este país. Para hablar de esta exposición hemos querido invitar a Calamocha Noticias al coronel subdelegado de Defensa en Teruel, el coronel don Miguel Juliá. Bienvenido a Calamocha Noticias. Buenas tardes y bien hallada. Y muchas gracias por hacernos un hueco en su agenda, que sabemos que tiene muchos actos que realizar. A vosotros por invitarnos, que también es importante para nosotros. Señor Juliá, nadie mejor que usted para explicar la misión que han desarrollado las tropas españolas en Afganistán. Antes de nada, quiero decir que esta entrevista la hemos grabado con un poquito de antelación porque el coronel a las 7 de la tarde tenía previsto impartir esa conferencia inaugural de la exposición y nosotros le hemos pedido que por favor nos hiciera un huequito y ha venido un poquito antes para explicarnos, pues eso, las misiones de las tropas españolas en Afganistán. Bueno, lo primero de todo, la exposición que vamos a presentar y la conferencia que voy a impartir, no la llamo conferencia, prefiero llamarla charla porque prefiero que sea más informal. Tiene dos objetivos principales. El primero de todos es dar a conocer lo que hicimos los españoles en Afganistán, porque muy poca gente sabe que junto con nosotros trabajaba la Agencia Española para Cooperación y Desarrollo, AECID, que hizo una labor excelente en Afganistán, junto con nosotros. Y luego la segunda parte, para mí muy importante, es rendir homenaje a los casi 100 españoles que perdieron la vida en Afganistán. ¿Cómo fue su experiencia en Afganistán? Mi experiencia fue realmente muy buena, muy positiva, profesionalmente fue para mí pues, un hito profesional importante, un reto muy importante. Yo en aquel momento era teniente coronel, además tuve el privilegio de ser el primer jefe de batallón que hubo en Afganistán, porque inicialmente en Afganistán pues, exclusivamente había un equipo que se llamaba de reconstrucción provincial, era un equipo dedicado a la reconstrucción. Tal como evolucionaron los acontecimientos, España decidió, a petición de OTAN, pues, incorporar un batallón de maniobra, un batallón que era al cargo de un teniente coronel con aproximadamente unos 600 hombres, que fueron lógicamente aprobados en el Parlamento, se autorizó esa participación, ese incremento de participación, y nuestro principal cometido era proporcionar seguridad tanto a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo para cumplir su misión, como para apoyar a las fuerzas de seguridad afganas para cumplir sus cometidos, además de proporcionarles asesoramiento y enseñanza. ¿Cómo se lo toma usted cuando le dicen tiene que ir a Afganistán? No, pues con mucha ilusión, no nos lo tienen que decir porque a los militares para eso nos preparamos, dejamos nuestras familias en casa, que son lo que posiblemente lo sufran más, pero vamos, como lo he dicho antes, pues como un reto profesional y con mucha ilusión. Además, sabiendo que todos mis subordinados pues eran excelentes profesionales y que además teníamos el apoyo total de la sociedad española. La misión en Afganistán fue más o menos desde principios de 2002, desde enero de 2002, hasta prácticamente terminado 2015. Muchos años en los que pues las tropas españolas han estado trabajando en Afganistán, a pesar de que el conflicto de Afganistán, que comenzó a raíz del 11 de septiembre, cuando se produjeron esas imágenes que todos tenemos grabadas en nuestra retina, poco a poco se fue eclipsando con el conflicto en Irak, se ha ido eclipsando con otros conflictos como el que existe en Siria hasta ahora, pero hay que decir que las misiones siguen allí, ¿no? Sí, en este momento tengo que decir que solo están participando 20 efectivos españoles en el cuartel general de Kabul, en una operación internacional que cuando finalizó la operación ISAF, que era la operación de asistencia a la seguridad al gobierno afgano, pues se llama Resolute Support en inglés, apoyo resoluto, apoyo decisivo, y actualmente hay 20 componentes de las Fuerzas Armadas trabajando en el cuartel general de Kabul, y eso es lo que tenemos en este momento. O sea, sigue la misión mayoritariamente de americanos, de las Fuerzas Armadas americanas, pero sigue el apoyo al gobierno de la República Islámica de Afganistán. ¿Por qué es importante que siga ese trabajo después de que termine un conflicto, que se dé por pues terminado posiblemente la seguridad no está alcanzada al 100%, es muy difícil, Afganistán es un país muy grande, no tiene el mismo concepto que tenemos nosotros, son unas costumbres totalmente distintas, prima mucho los grupos tribales, muchas etnias mezcladas. Es muy difícil ejercer, que el gobierno pueda ejercer sus cometidos, su misión, en estos momentos creo que sin apoyo internacional. O sea, el apoyo internacional se tiene que seguir prestando. Cuando usted llega allí, ¿qué Afganistán se encuentra? Pues nosotros,
Yo he vivido el inicio, porque yo estaba destinado al Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, que fueron los que abrieron, curiosamente, la misión en el año 2002. La misión la empezamos a preparar en octubre, noviembre del 2001, y el primer español pues desplegó en el aeropuerto de Kabul, y el cometido era el desminado y la preparación del aeropuerto, y desplegaron a finales de enero de 2002. En el año 2005 desplegó en la provincia de Badghis, que era la provincia, por cierto, la más pobre de Afganistán, desplegó el equipo provincial de reconstrucción, que se llamaban siglas inglesas PRT, con un coronel al mando, y empezó el trabajo en aquella provincia que es totalmente deprimida. Para que veamos un ejemplo, no hay un centímetro de carreteras asfaltadas, todos son caminos de tierra que muy difícil de transitar, sobre todo en invierno. Luego, en el año 2009, que fue en noviembre cuando yo llegué con mi unidad, se creó el batallón de maniobra. Las tropas españolas se fueron incrementando hasta el 2015, hasta octubre de 2015, que nos marchamos de allí totalmente. Primero dejamos la provincia de Badghis, Kalainau, volvimos hacia Herat, y desde Herat, que es la capital de otra provincia, pues ya se replegó la misión. Cuando llegamos nosotros, la situación había mejorado bastante, desde el punto de vista mejorado bastante, entre comillas, de infraestructuras, de sanidad, de género, de ayuda humanitaria. La seguridad pues también había mejorado bastante, las fuerzas de seguridad afganas estaban mejor preparadas, pero bueno, todavía había mucho por hacer. Yo creo que gracias a nuestra presencia pues se mejoró en muchísimas cosas. Se crearon escuelas, por ejemplo, se apoyó mucho a la agricultura. La ciudad de Kalainau, que no tenía nada de electricidad, pues se tiene prácticamente el 80% está electrificada. Se procedió a alcantarillar, a tender agua corriente, o sea, se hicieron muchas cosas. Mejoramos la vida, en pocas palabras. Seguro que tiene muchas anécdotas de esos 6 meses en los que estuvo. Pues bastantes positivas y negativas. Yo tuve la suerte, la misión de Afganistán era una misión de mantenimiento de la paz, no era una misión de combate. Los combates los realizaban las fuerzas británicas y estadounidenses, mayoritariamente nosotros. Teníamos, igual que los americanos, lógicamente, unas reglas de enfrentamiento muy estrictas, y además de esas reglas de enfrentamiento, pues teníamos también unas normas que las hacían más restrictivas nacionales. Pero bueno, teníamos algunas misiones cuando, pues por desgracia, pues nos hostigaban, nos tendían alguna emboscada o teníamos alguna acción de combate, pues yo tuve la desgracia de tener un muerto y varios heridos. Claro, eso fue lo más negativo. Lo más positivo, pues ver que mejoramos, sobre todo en salud, ver cómo las mujeres también mejoran muchísimo, porque el concepto de la mujer es muy distinto al que podemos tener en España. Vemos las imágenes que van con burka. Nosotros acogimos, cuando se inauguró la base de Kalainau, acogimos a muchas mujeres, sobre todo viudas, que la viuda en Afganistán o se casa con su cuñado si lo tienen, o se dedica a la mendicidad. Entonces nosotros acogimos a esas mujeres para trabajar en la base, para limpieza mayoritariamente. Les tuvimos que enseñar a usar una fregona, por ejemplo, porque la desconocían totalmente. Pero bueno, creo que fue muy positiva, y lo he dicho al principio, y profesionalmente muy buena. En todas esas imágenes que recoge la exposición, que si no me equivoco va a estar en Calamocha hasta el 26 de marzo, seguro que se ve retratada pues ya no solamente el trabajo que hacían ustedes, sino también la vida, ¿no?, que tenían las tropas españolas allí. Se ve todo. Además, las 30 fotografías están complementadas con 413 fotografías más, que pertenecen todas a las unidades de montaña del ejército español, lógicamente, y creo que se refleja muy bien lo que es la vida tanto de la población civil como de los soldados españoles que estuvimos allí, y la Agencia de Cooperación y Desarrollo, Española de Cooperación y Desarrollo. ¿Afganistán ahora mismo podría sostenerse sin la intervención internacional que todavía queda? Yo creo que, ya lo he dicho antes, que queda mucho por hacer todavía. Las tropas norteamericanas y el resto de países que se están apoyando pues están realizando una labor, porque creo que hay zonas en este momento pues que la insurgencia ha retomado su presencia y todavía tiene que recibir, creo que tiene que recibir apoyo todavía internacional. Usted ha estado en Afganistán, pero también ha estado en otros conflictos sonados, por ejemplo en territorios como Bosnia-Herzegovina o en Kosovo. Sí.
Con lo cual tenía ya un bagaje antes de llegar a Afganistán. Sí, pero son unas misiones totalmente distintas. Yo tuve la suerte, cuando estuve en Bosnia y Herzegovina en el año 95, fue cuando se firmaron los acuerdos de paz en Dayton, en Estados Unidos, entre las tres facciones serbios, croatas y musulmanes, o bosnios, y cambiamos de ser cascos azules de Naciones Unidas, que la misión se llamaba UNPROFOR, a la primera misión OTAN que participaba España, que se llamaba IFOR. Fue un cambio muy grande, pero también la experiencia, como digo, muy positiva. Tuvimos que trabajar muchísimo, estuvimos allí prácticamente 7 meses y medio y fueron unos meses de muchísimo trabajo. Luego la segunda misión estuve en Kosovo y también tuve la suerte, el privilegio de mandar el primer reasentamiento serbio que hubo, porque en Kosovo, cuando finalizó la guerra, todos los que eran serbios pues, fueron expulsados o se tuvieron que marchar. Con lo cual se creó una zona de seguridad que se llamaba Valle de Osoyane y yo fui el responsable de esa seguridad pues, durante 6 meses también. O sea que fue una experiencia muy positiva. Bueno, y previo a todo esto, incluso durante el tiempo usted también tiene una extensa trayectoria muy vinculada al territorio aragonés, además, sobre todo a la zona oscense. Sí, sí. Bueno, yo he estado 31 años destinado en las unidades de montaña, de punta a punta. Empecé de teniente en un batallón cazador de montaña que había en Irún, en Guipúzcoa, y terminé de coronel en San Clemente de Sasebas, mandando el regimiento Arapiles. He estado muy ligado porque, claro, he estado destinado también 5 años y medio en Barbastro, que había un regimiento de cazadores de montaña que se llamaba Valladolid 65. He estado 9 años y medio destinado en Jaca y 2 años y pico en Huesca, o sea que sí que estoy muy vinculado. Además, lo digo a todo el mundo, aunque soy mallorquí, me considero aragonés de adopción. Me gustaría preguntarle, ¿cree que los españoles somos conscientes de todo el trabajo que hace el ejército o solamente conocemos esa información cuando existen conflictos bélicos como tal? Yo creo que los militares posiblemente nos tengamos, o nuestras misiones, las que realizamos fuera y las que realizamos dentro, tenemos que abrirnos un poco más para que nos conozcan, pero vamos, a veces me sorprendo también lo que nos preguntan, y me imagino que esta tarde en la exposición pues harán preguntas que van a ser para mí sorprendentes, de desconocimiento, pero bueno, yo creo que, además lo dicen el CIS, que somos una de las instituciones más valoradas junto con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, o sea que algo se nos valora. Precisamente el final o el objetivo de este tipo de exposiciones como la que tenemos desde hoy en Calamocha es transmitir todo ese trabajo que se hace, ¿no? Y que no solamente se limita a guerras, a combates, sino a otras muchas cosas. No, es que lo que voy a exponer en la conferencia previa o la charla previa que voy a dar es todo lo que se hacía, que no solo eran misiones de seguridad, era Afganistán, la misión de ISAF, que así se llamaba, estaba basada en 3 pilares, en términos de los pillars, que lo llamaban los norteamericanos, porque todo estaba liderada la misión por el ejército norteamericano. Entonces se basaba en 3 pilares que eran la seguridad, que era fundamental, porque sin seguridad pues no hay libertad. Luego había un apoyo a la gobernabilidad de la nación, con asesores políticos, también nosotros participábamos, y luego otra que era fundamental, que era el apoyo al desarrollo, porque era como he dicho antes, si no estás sobre el terreno no lo puedes comprender. Todavía ves jaimas en mitad del monte. Yo tengo una anécdota que es curiosa. Una vez estamos en una operación y vi unos neumáticos de camión, unas cámaras de camión que estaban en el borde de un camino llenas de agua. Y nos paramos, estaba sellada en un lateral y en otra parte estaba atada con unas cuerdas o unos alambres, y preguntamos qué era aquello, y era que recogían el agua de los charcos, llenaban las cámaras de rueda de camión y teóricamente con el sol se purificaba el agua. Entonces, claro, por eso muchas veces nos damos cuenta que la esperanza de vida era bajísima. Un hombre, la esperanza media de vida son 50 años en un hombre, o sea que veías personas que decías, este hombre debe tener 70, 80 años y tenía 40. Era una vida muy dura, y además la tasa de mortalidad infantil es grandísima. Imagino que son imágenes y situaciones que se quedan grabadas en el recuerdo de uno, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Que se las llevarán de todas las personas que han participado en este tipo de misiones. Y luego pues también lo positivo que es pues la respuesta que dan tus subordinados, tus superiores también, es lo más importante, la camaradería, la amistad,
ahí se trenzan amistades para toda la vida, porque son 24 horas al día, 5 o 6 meses, los meses que estés en la misión son 24 horas al día, no hay descansos ni hay nada, todos los días son iguales. ¿Cómo vuelve uno a casa después de ese tipo de misiones? Pues yo personalmente, a mí hay gente que sí, pues que le cuesta volver a casa, a mí no me ha costado nunca, la verdad. La familia pues a lo mejor se tiene que adaptar un poco, porque claro, han sido meses de mucha tensión, de mucho trabajo, pero bueno, yo creo que la preparación psicológica que tenemos, que estamos preparados para esto, pues no hay ningún problema. Le voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito difícil de responder. ¿Uno está preparado para perder a un compañero, preparado psicológicamente? Nunca, además, ejercer mando, pues te planteas muchas dudas, ¿no? Y pues claro, eres responsable de la vida de tus subordinados, y eso es una cosa. Cuando yo perdí al cabo Romero Meneses, John Felipe Romero Meneses, pues es lógicamente, pues pesa sobre ti, pesa sobre ti. Pero vamos, no estás preparado para perder un compañero o un subordinado, no estás preparado. Pero vamos, lo asumes porque es el riesgo que se asume ahí una misión. Bueno, ciertamente hay más de 100 fallecidos en esta misión, sí. Son unos 14 años de misión más o menos. Sí. Bueno, también hay que decir que otras muchas vidas se han salvado. También se ha salvado, por supuesto que sí. Y muchas otras vidas se han salvado gracias a su trabajo. Efectivamente, también se han salvado, pues lo que comentaba antes, la esperanza de vida en los pocos años, porque 14 años son relativamente pocos años, del pueblo de Afganistán ha crecido muchísimo la esperanza de vida. O sea que son datos de Naciones Unidas, ha pasado de aproximadamente 40 y pico años a 50 y pico años en un hombre. La tasa de mortalidad infantil, el nacimiento también, pues sí, se han salvado muchas vidas en ese aspecto. ¿Qué le diría a los calamochinos y a las personas, a los habitantes de la comarca del Jiloca, para que se acerquen a ver esta exposición que van a tener estas próximas semanas? Pues lo que he dicho antes, yo creo que es dar a conocer una misión que salía en televisión de vez en cuando, y creo que viendo las fotografías, las imágenes, y si asisten a la conferencia, pues tendrán una idea más real de lo que hicieron las tropas españolas y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo en Afganistán. En ese sentido, ¿qué papel cree que tienen los medios de comunicación a la hora de hablar de este tipo de misiones? Porque lo cierto es que en España hay muchos más tipos de misiones de los que vemos todos los días en los informativos. Sí, pero en España estamos implicados en este momento en varias misiones, o sea que la prensa pues tampoco... Tampoco podemos abarcar todo. No se puede abarcar todo, pero vamos, yo creo que muchas veces se da inicialmente cuando se inicia la misión, y luego cuando pasa algún hecho puntual importante. Pero vamos, yo creo que la sociedad está bien informada. ¿Qué le parece bueno, imagino que la labor que hacen las tropas españolas en los diferentes países en los que están desplegadas, pues que usted está satisfecho con la labor que se realiza? Yo, vamos, totalmente satisfecho. Además, hemos tenido siempre el reconocimiento internacional de lo bien que lo hacemos. O sea que somos uno más del conjunto internacional. Dentro, por ejemplo, cuando estamos en Bosnia, pertenecíamos a una brigada multinacional francesa que se llamaba División Salamandra. En Kosovo, nuestro jefe era un general italiano. En coincidencias en Afganistán estamos encuadrados dentro de un mando regional que se llama Mando Regional Oeste, y nuestro jefe también era un general italiano, y estamos al mismo nivel que los americanos, que los italianos, que los que estaban con nosotros. O sea, no, eso no es ninguna pega. Y lógicamente, pues el material que teníamos allí pues era un material de primer orden y de excelente calidad. ¿Es fácil acceder a material sanitario, agua potable, una vez que se está allí? O imagino que existirá un... No, nosotros sí, lógicamente era fácil, porque claro, la logística española, bueno, y dentro también el internacional que desplegó en Afganistán o en otro cualquier escenario, pues es la adecuada, y no hay ningún problema de ningún tipo para evacuaciones sanitarias. Hay helicópteros para las evacuaciones en caso de gravedad, medicina, medicamentos, pues había de todo, no había ninguna pega. Y ya por último le quería preguntar por su experiencia en Teruel. Lleva desde finales de 2014 destinado como coronel subdelegado de defensa en nuestra provincia. ¿Cómo está siendo la experiencia? También lógicamente está siendo muy positiva. La provincia de Teruel es muy fácil de vivir. Teruel también es fácil de vivir. Tenemos muy buenas relaciones con instituciones, autoridades y con el personal en general. La subdelegación de defensa pues está abierta a todos, porque ahí se realizan muchas actividades y hay muchas posibilidades. Por ejemplo, esta es una de las
principales, o debería ser, bueno, sí, principal es la difusión de la cultura defensa, y con esto, pues con esta exposición es una parte más para difundir lo que se ha hecho y lo que hacemos. Hay conferencias y exposiciones que son antiguas, parece una manera, de principios de siglo o de siglo XIX, y luego están las misiones actuales en las que están inmersas las Fuerzas Armadas españolas. De hecho, me comentaba antes de realizar esta entrevista que tienen previstas muchas más exposiciones a lo largo de este año, ¿no? A lo largo de la provincia de Teruel. Tenemos previsto en Teruel, del 27 de junio al 2 de julio, una que es el centenario de la aviación naval. En esa exposición un oficial del piloto de la Armada va a dar una conferencia. Luego tenemos en Sarrión, vamos a tener una exposición, esa misma la trasladaremos a Sarrión. En Mora de Rubielos vamos a tener otra que se llama Hombres y Barcos. También va a haber dicho Mora de Rubielos o Mora de Rubielos, que luego se trasladará a Rubielos de Mora, los dos sitios. Y luego a continuación tendremos, estas se llaman Hombres y Barcos, y luego hay en Calaceite y en Alcañiz vamos a tener otra que se va a titular, o se titula, La vida cotidiana en el ejército. Con lo cual una importante labor de difusión para que los ciudadanos de a pie vayamos conociendo su trabajo. Estamos haciendo el esfuerzo, Bueno, señor coronel, no sé si nos queda alguna cosa más por repasar, si quiere decir algo a los calamochinos o a los vecinos de la comarca del Jiloca para que se acerquen. Pues que creo que la exposición es muy bonita, se conocerá lo que hicimos allí, tanto hecho como la parte militar como la parte civil, y que estamos encantados y agradezco a nuestro alcalde que nos haya acogido, además cuando se lo comenté pues dijo enseguida que sí, además un sitio muy bonito que es el centro de exposiciones, y nada, estamos encantados de estar aquí y agradecidos. Coronel, subdelegado de Defensa en Teruel, señor Miguel Juliá, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos que esa charla vaya muy bien y que los calamochinos y los habitantes de la comarca del Jiloca en los próximos días asistan también a ver esa exposición y a informarse sobre todo lo que hacen las tropas españolas, sobre todo en Afganistán, que es lo que concierne a esta exposición, que no es poco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.